Bárbara, Muchas vimos gracias. uno de tus reels que habla sobre los errores más comunes en las mujeres durante la menopausia. Para motivar a que la gente siga tu cuenta en Instagram, ¿cuáles son esos errores más comunes? ¿Y cuál es la consulta más frecuente que te llega a ti? ¿Y cuál es la más difícil de abordar? Los errores más comunes. Uno, ya lo hemos avanzado, que comemos menos de lo que deberíamos comer, ¿de acuerdo? Segunda cosa, importantísimo, que este es mi caballo de batalla con todas mis pacientes. Pensad que debido al descenso hormonal y unido al paso de los años, nuestro cuerpo cataboliza masa muscular. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos tendencia a perder masa muscular. Lo empezamos a notar porque nos notamos más blanditas de los brazos o de las piernas y no entendemos por qué. Es porque estamos perdiendo masa muscular. Por tanto, segundo error súper importante y habitual en esta etapa es que comemos menos proteínas de las que deberíamos comer. Entonces, segundo error, que comemos menos proteínas de las que necesitamos. Y el tercer error, para deciros algo, para no enrollarme mucho, es que comemos también menos grasas de las que deberíamos comer. Y lo hacemos porque pensamos que vamos a engordar y en cambio las necesitamos. ¿Por qué? Porque primero son el sustrato que nuestro cuerpo necesita para sintetizar hormonas. Y estas hormonas son las que nos ayudarán a tener menos síntomas y al mismo tiempo son cardiosaludables, es decir, nos ayudan a reducir el riesgo cardiovascular asociado en esta etapa, que se traduce, por ejemplo, en que podemos aumentar la tensión arterial, que podemos tener accidentes cardiovasculares. Por tanto, a nivel de alimentación, puedo decir que son estos tres. Comemos menos, nos faltan proteínas, nos faltan grasas y después a nivel de actividad física, el error más grande que veo es que hacemos muchísimo ejercicio cardiovascular porque creemos que así vamos a adelgazar en lugar de hacer una combinación de ejercicio cardiovascular con suficientes sesiones de fuerza, que eso es un entreno con pesas o un entreno con gomas, o hacer, por ejemplo, calistenia, que son ejercicios donde la resistencia es nuestro propio cuerpo. Este tipo de actividad física normalmente la tenemos olvidada en esta etapa. Lo que más me cuesta implementar en esta etapa es que me comáis más. No os lo podéis imaginar. Eso es lo que más me cuesta y es la base para activar nuestro metabolismo, regular glucemias y mejorar, por ejemplo, nuestra energía. Y la consulta más habitual es este aumento de grasa en la zona media. Empezamos a notar que nos aumenta la grasa abdominal y la pregunta es, Bárbara, ¿cómo es que aumento de grasa en la zona abdominal si sigo comiendo lo mismo que hace 10 años? ¿Por qué? Porque en esta etapa necesitamos menos hidratos de carbono refinados, necesitamos más hidratos de carbono integrales, necesitamos más fruta y verdura que la población general para reducir el estrés oxidativo, necesitamos más proteínas y más grasas, como os he comentado, que la población general y lo estamos haciendo todo al revés. Comemos más refinados porque en esta montaña rusa que os estaba diciendo de glucemias, cuando las glucemias están de bajadas, se nos activa un centro de placer en el cerebro que hace que vayamos a picar esa galletita, que vayamos a picar ese dulce y no estemos comiendo esos alimentos que realmente necesitamos. Bárbara, clase magistral, Total, 10 minutos me más o vi menos. yendo al refrigerador a las 12 de la noche Sí. buscando cualquier cosa así. Pero quiero hacerte una pregunta que yo creo que representa un porcentaje de la población que no comemos proteína animal. Entonces, si bien yo sé cuáles son las proteínas de reemplazo, por decirlo de alguna manera, Sí. esas proteínas tú las avalas, por decirlo de alguna manera, hacen la misma labor que un trozo de carne de animal. Pueden hacer la misma labor que una pieza de carne, lo que pasa que hemos de aprender a combinarlas. De acuerdo, en el libro, que no está especializado en alimentación vegana, dentro de la menopausia es un paso más y es más complicado, pero, por ejemplo, en el plato reina, que es uno de los platos que yo recomiendo con unas proporciones muy específicas para poder hacer esta cantidad de proteína que necesitamos, esta cantidad de vegetal y esa cantidad de hidratos de carbono que necesitamos, hay un apartado que es el de los hidratos de carbono del grupo 2, que esto cuando leáis el libro ya lo entenderéis,
que aquí dentro entran las legumbres, entonces sería un fijo que tendríais al mediodía. Y después hay otro apartado que es la proteína de origen animal y vegetal. La vegetal podría ser el tofu, el tempeh, el seitán, la eura, la soja. Entonces, si combináis esta proteína última que os he dicho con esa ración de legumbres, estaréis consiguiendo la cantidad de aminoácidos que necesitamos para poder tener unas proteínas completas para poder subsistir o crear, por ejemplo, ese triptófano que necesitamos para crear nuestra hormona del sueño, ¿vale? Podemos combinar ese grupo 2, que pueden ser unos días legumbres, otro día puede ser arroz, pero combinado también con el tofu, con el tempeh y la eura, por ejemplo. Acá está tu libro. Lo tenemos. Acá está tu libro. Lo tenemos. Sí, para Pues que nos entonces, están escuchando en Kindle, y aquí uno lo tiene a la mano para poder saber qué comer, y el tema es hacer caso, ¿no? Se dice en Chile, ¿no? Es hacer caso, ¿no? Hacer juicio. Sí, la ventaja que hay con Reinas sin Reglas, creo, vosotras como lectoras ya me lo diréis, es que explico el porqué de cada una de las decisiones o de los argumentos que doy. Por tanto, no cuesta tanto hacerme caso, porque tenéis eso que es para mí como profesional es súper importante, que es la educación nutricional. Es crear conciencia y es entender el porqué de ese pequeño cambio, que al final veis que los cambios que yo propongo tampoco son tan bárbaros. Es simplemente cambiar la proporción del plato, pero la lista de la compra probablemente será la misma que estabas haciendo. Simplemente cambia la proporción del plato. Yo creo también, Bárbara, que reconociendo la generación que somos, como tú dijiste al principio, de que hemos tenido tanta información distinta durante estos últimos 50 años, algunas se deben haber quedado, y quizás me incluyo, con alguna información tan interiorizada que todavía les da miedo los hidratos de carbono o las legumbres. O que no se come de noche, por ejemplo. Exacto, o comer muy poco, o comer una ensalada. La gente está haciendo ayunos intermitentes. Os entiendo perfectamente, porque también es uno de los problemas que tengo en consulta. Me cuesta hacer que la paciente coma más. Fuimos tan reduccionistas con la alimentación de tantas calorías al día, tanto engordas, pues que al final dejamos de lado una parte muy importante, que no todas las calorías son iguales. Exacto. Y no importan las calorías, sino la calidad de ese alimento que ponemos en el plato. Y estoy segura que, por ejemplo, el plato reina básico, que es esa combinación de proteína y vegetal por la noche, vais a comer más que si hicieseis, por ejemplo, un trozo de pan con jamón, pero tu cuerpo lo va a aceptar muy, muy diferente. Unos son nutrientes que va a poder aprovechar como forma de energía o para sintetizar hormonas como la melatonina, y el otro, en cambio, el sándwich, lo que va a hacer va a ser unas glucemias, volvemos a lo mismo, como una montaña rusa, que a medianoche va a generar una respuesta hormonal antagónica que va a hacer que te despiertes, vayas de nuevo a la cocina a picar algo porque piensas que necesitas comer para poder dormir o porque se ha activado tu centro de placer y te pide algo rápido. Generalmente cuando picamos por la noche no vamos a picar una pieza de fruta o unos frutos secos. Generalmente vamos a azúcares libres, a cosas que nos aportan una energía más rápida. Entonces, al final, si tú haces un cómputo de la calidad de la alimentación y si lo queremos reducir, aunque no me gusta, pero para que lo entendamos, las calorías que tú has ingerido en esa noche, desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana, probablemente sean muchas más que las que yo te doy, que tú a ti de primeras te ha parecido que era muy grande y que te iba a hacer engordar. Estupendo. Tan necesario dormir bien. Volviendo al principio, dormir bien, hacer ejercicio, alimentarse bien. Y uno de los problemas que tenemos cuando estamos en el climaterio, en menopausia, es finalmente el tema de dormir mal, que a veces además lo asociamos a depresión, a problemas personales. Pero me parece que esto que nos regalas de comamos bien en la noche con estas características es algo por lo cual voy a suscribir. Sí, muy bien. Y invito a todas las que nos escuchan a suscribir porque claramente el dormir bien es esencial. Tal y como decíamos al principio, es una de las claves de nuestro nivel de energía, pero también de nuestros ciclos circadianos, de nuestros marcadores inflamatorios, de nuestro estado anímico y en consecuencia, por tanto, de otros síntomas como pueden ser la sequedad de la piel, concentración, la memoria. Sí, claro. Es decir, la calidad del sueño afecta a infinidad de sintomatología que puede estar asociada a la menopausia, incluso los dolores articulares.
todas hemos visto distintas molestias que ya nos has ido graficando, pero hay una que puede ser bien invalidante porque implica a la otra persona, que son las complicaciones en la actividad sexual. ¿Qué podemos hacer? ¿Está también relacionado con la alimentación? Mira, en primer lugar, hablamos poco porque nos da vergüenza y nos sentimos culpables. Porque se habla poco previamente, entonces es como el pez que se muerde la cola y pensamos que somos las únicas y por tanto no lo comentamos en la consulta porque pensamos que es nuestra culpa. Y aquí, una vez más, la alimentación y el estilo de vida vuelve a tener un factor esencial, ¿vale? Pero antes de hablar de alimentación, quiero decir que aquí nuestra pareja tiene un papel esencial. Tenemos que tener la suficiente confianza con nuestra pareja para decirle que tenemos baja la libido, que en este momento pues no tenemos tantas ganas. Entonces aquí hay que hablar con la pareja, pues por ejemplo para poner más énfasis en los juegos previos al acto en sí, que no sea solo voy a decirlo de la manera que se me ocurre ahora, el entrar y salir, que tiene que haber como un juego previo entre los dos en el que nosotras nos podamos activar y poder entrar en el proceso de tener esta relación con nuestra pareja. Eso por un lado. La segunda cosa, aquí también entra muy, muy en juego la sequedad vaginal. Uno de los pocos o el único síntoma que si no se trata empeora. Los sofocos, por ejemplo, con los años acaban desapareciendo más pronto o más tarde. Esta falta de energía con los años se va estabilizando, pero la sequedad vaginal, si no la tratamos desde el primer momento, que al principio es muy sencillo tratarla, cada vez va a ir a peor. Entonces cada vez nos va a doler más y puede desembocar pues, en el síndrome genitourinario. Por tanto, si nuestra falta de libido viene por un dolor, por falta de lubricación, es muy importante empezar a hacer un tratamiento con hidratantes o humectantes para poder tener esa zona preparada, ¿de acuerdo? Y luego, a nivel de alimentación, volvemos a lo mismo. Es muy importante mejorar la calidad de la piel en la zona íntima. Pensad que debido al descenso hormonal hay menos estrógenos, la barrera de agua se pone más fina. Los estrógenos, una de las capacidades que tiene es aumentar la retención hídrica a nivel dérmico, ¿vale? Entonces, si lo notamos en la piel de la cara y en la piel de los brazos, por ejemplo, la zona íntima es lo mismo, es el mismo mecanismo. La piel se vuelve más fina debido a que se reduce el agua y por tanto notamos esta sequedad. Hemos de intentar con alimentación aumentar el consumo de frutas y verduras que nos aportan agua, aumentar muchísimo el consumo de agua y también el consumo de grasas, que también ayudan a esta hidratación de la piel. Alimentos que nos pueden ayudar, por ejemplo, son los frutos secos, son el pescado azul que nos aporta omega 3, las semillas que nos aportan omega 6 y vitaminas muy antioxidantes como la vitamina A, la C y la E, que la encontraremos en la fruta. Esta combinación junto con el tratamiento tópico a nivel externo nos puede ayudar a mejorar esta hidratación y con ello a reducir el dolor y con ello mejorar nuestra relación sexual con nuestra pareja. Pero como digo en el libro, que hay un capítulo solo dedicado a la libido y al deseo sexual, es un tema, yo ahora lo he explicado siendo muy reduccionista, ¿vale? Se tiene que abordar desde muchas vertientes con la pareja, si es necesario con un psicólogo, realizando a lo mejor ejercicios de suelo pélvico, pero que una vez más, como no, la alimentación tiene mucho a decir a la hora de mejorar esta sequedad de las mucosas. Una última pregunta. Las hormonas de reemplazo, que hay harto tema en términos de las fitohormonas y las hormonas de reemplazo. ¿Tienes alguna opinión sobre las hormonas de reemplazo en general? De la terapia hormonal sustitutiva sí. Yo tengo una visión muy a favor de ella, ¿de acuerdo? Lo que pasa que luego al final yo no quiero convencer a nadie de que haga el tratamiento. Yo he hecho terapia hormonal para ver qué era, para mejorar mi libido, me ayudó en su momento, pero a nivel científico, que al final lo que interesa no es mi experiencia, sino lo que yo he leído a nivel científico, considero que la terapia hormonal sustitutiva, dada en las dosis mínimas efectivas en la paciente, es muy segura y muy eficaz para mejorar muchos síntomas y signos asociados a la menopausia. Ahora bien, no todos los perfiles de mujeres son aptos
para poder llevar a cabo una terapia hormonal sustitutiva. Por ejemplo, cuando ha habido antecedentes de cáncer de mama, por ejemplo, o cuando ha habido algún accidente cardiovascular, no somos perfiles aptos para esta terapia hormonal. Pero si tu ginecólogo te ha recomendado una terapia hormonal sustitutiva, no tengas miedo a esa terapia hormonal. A día de hoy, primero, no se dan las dosis que se daban hace 40 años, se estudia mucho cada caso y ya los médicos tienen mucho cuidado qué tipo de terapia hormonal es más apta para esa paciente en función de su perfil y de su historial. Entonces, si tú eres una mujer que la quieres probar, puedes estar segura de que es un tratamiento seguro. En cambio, si tú eres una mujer que quieres hacer una terapia pues más natural, tienes que saber que necesitas, primero, continuar yendo al ginecólogo cada año. Aunque no tengamos la regla, tenemos que seguir yendo para hacer unas revisiones para ver que todo esté bien. Pero te puedes quedar tranquila que con alimentación, actividad física y suplementación puedes llevar una menopausia sin síntomas y muy plena. Estupendo. Muchísimas gracias por tu tiempo que hoy día nos has regalado y la cantidad de información muy útil, muy bien explicada, que está basada en hechos científicos, no es que se te ocurrió que tenía que ser así que no es solo tu experiencia, que es súper válida, pero tiene que ver con estudios y eso nos tranquiliza a las personas que nos interesa también hacer las cosas bien. Exacto. Bárbara, ¿cómo te pueden ubicar las chilenas en las redes sociales? Nosotros ya sabemos cómo te podemos ubicar. Pues mira, me podéis ubicar en Instagram o en TikTok en la cuenta @hablando de nutrición o en la web reinassinreglas.com con 2 S en medio y ahí me encontrarán. Estupendo. ¿Algo que no te hayamos preguntado y que te gustaría contarnos en estos últimos minutos? Me habéis hecho una entrevista muy completa, pero yo básicamente, ahora que me haces pensar a ver qué puedo decir, yo lo que quiero es que lleguemos a esta etapa informadas, que la información es nuestra mejor baza para poder prevenir y sentirnos bien en esta etapa. Puede ser o bien con mi libro o puede ser buscando otros libros, pero leed mucho, básicamente para convertirnos en unas auténticas reinas sin reglas y vivir esta menopausia plenamente. Nuestra mayor baza es la información y de esta información nacerán 2 cosas que son la alimentación y la actividad física, que al final se reduce en estilo de vida. Y ya que me dejáis pedir, que hablemos mucho más de cómo nos sentimos en esta etapa, de nuestros síntomas, que no nos dé vergüenza, porque tenemos todo, pese a que hemos quitado mucho estigma a esta etapa, tenemos que hablar un poquito más. Con eso ya me doy por satisfecha con la entrevista. Sí, suscribimos, muchas gracias. Esperamos que este podcast de amigas sea tu puerta de entrada a Chile y nos encanta ser las primeras en entrevistarte. Y Reinas sin Reglas llegará a las librerías. Presionaremos a Grijalbo para que esté en las librerías y las chilenas la pueden comprar. Así que muchísimas gracias. Que tengas una excelente tarde, Bárbara. Muchas gracias. Gracias, Bárbara. Menos es más es una idea de P&G. Nicoleta Pranzini, Paula Olmedo y Viviana González. Diseño sonoro, Gabriel Moya. Locución, Carolina Villanueva. Diseño gráfico, Tania Calderón. Realizadora digital, Catalina Carrasco.